Hola a todos, las mayores goleadas a favor y en contra de las selecciones finalistas de los mundiales. La mayor goleada a favor de Alemania fue en la época del Imperio Alemán. Venció el 1 de julio de 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia, 16-0 al Imperio Ruso. Gottfried Fuchs marcó 10 goles. Los otros fueron de Forderer, 4, Burger y Oberle. La peor goleada fue el 16 de abril de 1909, en un partido amistoso en Oxford, Inglaterra. Perdió 9-0 ante el cuadro local. Dunning y Porter con 3 cada uno, Hoare 2 y Chapman marcaron para los ingleses. La mayor goleada a favor de Argentina fue en el Campeonato Sudamericano de 1942. El 12 de enero en Montevideo, Uruguay goleó a Ecuador por 12-0. José Manuel Moreno metió 5 goles, Herminio Mazantonio 4, Enrique García, Adolfo Pedernera y Ángel Peruca 1 gol cada uno. Sus peores derrotas fueron 3 con idéntico resultado. La primera en el Mundial de Suecia 1958. El 15 de junio en Helsingborg perdió ante Checoslovaquia 6-1. Los goles checos fueron de Zdeněk Cikan y Václav Oborka, 2 cada uno, y de Milan Dvorak y Jiří Feldreis. El descuento argentino fue de Omar Corbata de penal. Dvorak abrió la cuenta a los 8. Cikan marcó el segundo a los 17. Nuevamente Cikan a los 39. Feldreis marca el cuarto a los 23. Oborka a los 44. El 1 de abril de 2009, por eliminatorias a Sudáfrica 2010 en La Paz, cayó goleado ante Bolivia 6-1. Joaquín Botero con 3 tantos, Marcelo Moreno Martins, Alex da Rosa y Vito Rico convirtieron para los bolivianos. Lucho González descontó para Argentina. Marcelo Moreno abrió la cuenta a los 12. Lucho González empata para Argentina a los 25. Joaquín Botero de penal pone el segundo de Bolivia a los 34. Alex da Rosa el tercero a los 45. Botero el cuarto a los 10 de la segunda parte. Botero nuevamente el quinto a los 21. Y Vito Rico a los 42 convierte el sexto y definitivo para Bolivia. La tercera, un amistoso en Madrid, el 27 de marzo del 2018. España la venció 6-1. Los goles españoles fueron de Isco en 3 oportunidades, Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. El gol argentino fue de Nicolás Otamendi. Diego Costa marca el primero a los 12. Isco el segundo a los 27. Otamendi descuenta de cabeza a los 39. A los 7 del segundo tiempo,
Isco marca el tercero de España. Thiago el cuarto a los 10. Iago Ascuas el quinto a los 28. Y cierra la cuenta Isco a los 29. En el Campeonato Sudamericano de 1949 en Sao Paulo, el 10 de abril, goleó 10-1 a Bolivia. Los goles brasileños fueron de Nininho en 3 oportunidades, Cicinho, Claudio y Simao con 2 goles cada uno y de Jair. El gol boliviano lo hizo Víctor Ugarte. Por el Campeonato Sudamericano de 1957 en Lima, Perú, el 24 de marzo, goleó 9-0 a Colombia. Evaristo con 5 goles, Didi 2, Pepe y Cicinho marcaron por los brasileños. Pepe abre la cuenta a los 27. Didi es el quinto a los 10 a la segunda parte. Didi de nuevo el sexto a los 15. Evaristo marca su cuarto tanto a los 30. Cicinho hace el octavo a los 40. Evaristo el noveno y quinto personal a los 41. En Belo Horizonte, el 8 de julio del 2014, en el Mundial de Brasil, fue goleado 7-1 por Alemania, en uno de los resultados más sorprendentes en la historia de la Copa del Mundo. Los goles alemanes fueron convertidos por Toni Kroos y André Schürrle, 2 cada uno, Thomas Müller, Miroslav Klose y Sami Khedira. Póscar descontó para los cariocas. Thomas Müller abre el marcador a los 11. Klose hace el segundo a los 23. Con ese gol se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Kroos el tercero a los 24. Kroos el cuarto a los 26. Khedira el quinto a los 29. Schürrle el sexto a los 24 del segundo tiempo. El séptimo hace Schürrle a los 34. Óscar marca el descuento para Brasil a los 45. En Viña del Mar, Chile, en el Campeonato Sudamericano de 1920, el 18 de septiembre fue derrotado por Uruguay 6-0. Los goles fueron de Ángel Romano y José Pérez, 2 cada uno, Antonio Urdinarán y Antonio Cámpolo. La mayor goleada de Checoslovaquia fue en Guadalajara en los Juegos Olímpicos de México de 1968. El 18 de octubre de ese año venció 8-0 a Tailandia. Petras 3 veces, Stratil 2, Herbst, Beserac y Krnach marcaron los goles checos. Las peores derrotas fueron 2. El 19 de septiembre de 1937 en Budapest, Hungría, por la Copa Internacional de Europa Central, perdió 8-3 ante Hungría. Ria, Rulk y Nejedly marcaron para los checoslovacos. Los goles magiares fueron de Sarosic 7 veces y Sengeler.
Ya como República Checa o Chequia, en un partido por las eliminatorias a la Eurocopa 2020, perdió en Londres, Inglaterra, ante el local por 5-0, el 22 de marzo del 2019. Sterling marcó el primero de 24. Harry Kane de penal terminando el primer tiempo. Sterling a los 17 del segundo tiempo. Sterling nuevamente a los 23. Autogol de Caldas a los 39. Su mayor triunfo fue en un amistoso en Zagreb, Croacia, ante San Marino, al que venció 10-0 el 4 de junio del 2016. Piaka puso el primero a los 21. Mandžukić el segundo a los 23. Serna el tercero a los 24. Mandžukić el cuarto a los 36. Mandžukić de nuevo a los 38. Perisic el sexto a los 40. En el segundo tiempo, Perisic del séptimo a los 5. Kalinic el octavo a los 14. Kalinic el noveno a los 28. Y Kalinic de nuevo el décimo a los 39. Su peor derrota fue por la Liga de Naciones de la UEFA 2018-2019 en Elche, España, el 11 de septiembre del 2018. Cayó ante el local 6-0. Ñíguez abrió la cuenta a los 24. Asensio el segundo a los 33. Autogol de Kalinic a los 35. Moreno el cuarto a los 4 del segundo tiempo. Sergio Ramos el quinto a los 12. Isco el sexto al minuto 25. La mayor victoria fue un amistoso, jugado en Madrid, España, el 21 de mayo de 1933. Venció 13-0 a Bulgaria. Los goles españoles fueron de González Baliño en 6 ocasiones, Elisei en 3, Largueiro 2, Bosch y un autogol de Mishtalov. Sus peores derrotas fueron 2. El 4 de junio de 1928, por los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Países Bajos, perdió 7-1 ante Italia. El gol español lo hizo Yermo. Los goles italianos fueron de Lebrato 2 veces, Magnozzi, Schiavio, Balanchieri, Bernardini y Rivolta. El 9 de diciembre de 1931, en Londres, Inglaterra, fue vencido 7-1 por el cuadro local. El gol español lo hizo Golostiza. Los goles ingleses fueron 2 de Crooks, 2 de Johnson, 2 de Smith y 1 de Dizzy Dean. El 18 de noviembre del 2023, por eliminatorias a la Eurocopa 2024, en Niza, Francia, goleó a Gibraltar 14-0.
El primero fue un autogol de Santos a los 3. Thuram a los 4. Zaire Emery a los 16. Mbappé de penal a los 30. Klose a los 34. Coman el sexto a los 36. Fofana a los 37. Rabiot el octavo a los 18 del segundo tiempo. Coman a los 20. Dembélé a los 28. Mbappé marca el 11º a los 29. Mbappé a los 37. Giroud a los 44. Y Giroud el último a los 45 más 1. En Londres, Inglaterra, el 22 de octubre de 1908, en los Juegos Olímpicos de Londres, fue goleado por Dinamarca 17-1. El gol francés fue de Sartorius. Los daneses convirtieron por medio de Sofus Nielsen en 10 ocasiones, Wolf Hagen en 4, Tim Green en 2 y Middelboy. Hungría es una de las selecciones con más goleadas a favor en la historia del fútbol. 3 fueron sus triunfos más abultados. En Budapest, Hungría, en un partido amistoso, el 12 de junio de 1927, venció a Francia 13-1. Hungría convirtió mediante Takast 6 goles, Ort, Kohut y Svarik 2 cada uno, y un autogol de Debuaques. El descuento francés fue de Debuaques. El 16 de julio de 1912, en un partido amistoso en Moscú, Rusia, goleó al local 12-0. Los goles mayores fueron de Schlosser en 5 ocasiones, Kertész 3, Pataki 2, Totpotia y Brody. El 24 de septiembre de 1950, en un partido amistoso jugado en Budapest, Hungría, venció 12-0 a Albania. Los goles húngaros fueron 4 de Budai, 4 de Ferenc Puskás, 2 de Palotas y 2 de Sándor Kocsis. Sus peores derrotas fueron 4. En Ámsterdam, Países Bajos, por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, fueron goleadas por los locales 8-1. Robin Van Persie de cabeza a los 16. Strootman de cabeza a 25. Lenz a los 38. Van Persie de cabeza a los 44. Sutzak de penal marca para los húngaros a las 12 del segundo tiempo. Van Persie a los 8. Autogol de Bexeri a los 20. Van der Vaart a los 41. Robben al 45. El 10 de junio de 1908, en un partido amistoso jugado en Budapest, fue derrotado por Inglaterra 7-0. Los goles ingleses fueron 4 de Hillsdon, Woodward, Windrich y Rutherford. En Estocolmo, Suecia, el 30 de junio de 1912, por los Juegos Olímpicos cayó 7-0 ante Reino Unido, Gran Bretaña. Los goles británicos fueron de Harold Walden en 6 oportunidades y Woodward. En Colonia, Alemania, en un partido amistoso, el 6 de abril de 1941, perdió ante el local por 7-0. Los goles germanos fueron 2 de Hahnemann, 2 de Helmut Schön, Fritz Walter, Kobierski y James de penal.
En París, Francia, en un partido amistoso, jugado el 1 de noviembre de 1906, goleó al local 15-0. Los goles ingleses fueron 7 de Stanley Harris, 4 de Vivian Woodward, 2 de Samuel Day, Crane y Hamilton Farnfield. En Budapest, Hungría, el 23 de mayo de 1954, en un partido amistoso, fue derrotado por el local 7-1. Lantos abrió la cuenta a los 8. Ferenc Puskás el segundo a los 21. Sandor Kocsis a los 31. Kocsis a los 11 del segundo tiempo. Todd a los 15. Nandor Hidekuti a los 17. Broy se descuenta para los ingleses a los 23. Puskás el séptimo a los 28. El 2 de agosto de 1948, en Brentford, Inglaterra, por los Juegos Olímpicos de Londres, venció 9-0 a Estados Unidos. Los goles italianos fueron 4 de Francesco Pernigo, 2 de Cavalioli, Stelling, Turconi y Caprile. El 6 de abril de 1934, en Budapest, Hungría, en un partido amistoso, cayó ante el local por 7-1. Los húngaros marcaron mediante Molnar en 3 ocasiones, Brown en 2, Eisenhofer y Opata. Italia descontó con gol de Cevenini. El 12 de septiembre del 2011, por las eliminatorias para la Eurocopa 2012 en Eindhoven, venció a San Marino por 11-0. Van Persie a los 7. Sneijder a los 12. Heitinga al 17. Kuyt a los 4 del segundo tiempo. Huntelaar a los 11. Van Persie a los 20. Van Persie a los 22. Huntelaar a los 32. Van Persie a los 34. Sneijder a los 42. Wijnaldum a los 45. El 21 de diciembre de 1907, en un partido amistoso en Darlington, Inglaterra, fue derrotado por el local 12-2. Los goles neerlandeses fueron de Ruffelse, los 2. Los goles ingleses, 5 de Harold Stapley, 3 de Woodward, 3 de Bell y Raine. Suecia tiene 2 grandes goleadas. En Estocolmo, el 29 de mayo de 1927,
En un partido amistoso, goleó Letonia 12-0. Marcaron para los suecos 6 goles Hallback, 3 Riedel, Johansson, Kaufeld y Andersson. El 5 de agosto de 1948, en Londres, Inglaterra, por los Juegos Olímpicos de Londres 1948, venció a Corea del Sur 12-0. Los goles suecos fueron de Gunnar Nordahl en 4 ocasiones, 3 de Karlsson, 2 de Liedholm, 2 de Rosén y Green. El 20 de octubre de 1908, en Londres, Inglaterra, por los Juegos Olímpicos de Londres 1908, fue goleado por el Reino Unido o Gran Bretaña por 12-1. El gol sueco lo hizo Bergström. Los goles británicos fueron 4 de Purmell, 2 de Woodward, 2 de Hawkes, 2 de Stapley, Chapman y Berry. Uruguay no más, Uruguay no más. En Lima, Perú, por el Campeonato Sudamericano de 1927, el 9 de noviembre, derrotó a Bolivia 9-0. Los goles fueron de Roberto Figueroa y Pedro Petroni, 3 cada uno, Juan Pedro Arremón, Héctor Castro y Edro Scarroni. En Montevideo, en un partido amistoso, el 20 de junio de 1902, perdió 6-0 ante Argentina. Fue el primer partido entre selecciones jugado fuera de Europa. Los goles fueron marcados por Charles Dickinson, Edward Morgan, Juan Anderson y Jorge Brown, y autogoles de Germán Arímalo y Carlos Carveudioste. Gracias por ver el video. Hasta el próximo. Un abrazo. Chao.